Imaginen un momento. Un mundo envuelto en llamas. Era el año 1943. Europa gemía bajo el monstruoso embate de bombardeos que, como lluvia de fuego, caían sin cesar sobre sus antiguas ciudades y fábricas. Los océanos, esos gigantes serenos, bullían con encarnizadas batallas submarinas, donde navíos monstruos sin precedentes libraban una guerra invisible pero implacable. Millones de destinos humanos eran triturados por los engranajes de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento y devastador de la historia, mientras la humanidad misma pendía del filo más delgado y afilado del abismo, sin saber qué le depararía el mañana. Incluso Nueva York, esa ciudad que nunca duerme, alejada de los campos de batalla y protegida por el océano, se mantenía en una tensa expectación ante la incertidumbre, aguardando noticias sombrías y conmociones desconocidas, como si su enorme y palpitante corazón sintiera que el mundo entero había cambiado sin retorno. Y es precisamente en este torbellino de locura global, en la habitación número 3327, un cuarto de hotel New Yorker, ordinario y sin nada destacable, donde una vida solitaria y casi invisible llega a su fin. Un anciano de 86 años yace en la cama, como un bebé dormido, rodeado únicamente por el silencio y el olvido. ¿Su nombre? Nikola Tesla. Un hombre cuyo nombre resonó antaño como la descarga eléctrica más potente por todo el mundo, provocando admiración y asombro, ahora casi borrado de la memoria, como una inscripción en la arena borrada por la marea del tiempo. ¿Pueden asimilarlo? El más grande visionario del siglo, cuyos pensamientos penetraban el futuro, adelantándose décadas, se va tan silenciosamente como había vivido en las últimas decenas de años. El genio que soñó con iluminar el mundo entero, con regalarle energía inalámbrica y conexión global, se desvanece en la pobreza y el olvido, rodeado solo por los fantasmas de sus sueños incumplidos. ¿Qué queda de él? Solo una pila de facturas impagadas, como mudos reproches del pasado, y montañas de patentes, testimonios invaluables de su genio, que nunca se transformaron en oro sonante, sino que quedaron en meros montones de papel. Una ironía monstruosa, ¿verdad? Esta no es solo la historia de un hombre, es una parábola profunda y desgarradora sobre cómo el mundo, impulsado por la sed de lucro, puede engullir y olvidar a sus visionarios más brillantes. ¿Qué lección encierra esta tragedia, desarrollada en el punto álgido de la guerra más brutal? ¿Qué eco dejará en la eternidad? Avancemos casi 80 años en el futuro, hasta nuestro presente. La sombría escena del hotel neoyorquino se disuelve en un rugido ensordecedor, en un himno triunfal de la modernidad que, al parecer, sacude la mismísima creación. En algún lugar, muy por encima del horizonte, en el cielo azul e infinito de un cosmódromo, surge un punto apenas perceptible y parpadeante, similar a una estrella lejana caída del cielo. Se hincha rápidamente, como cobrando vida, transformándose en un cometa de fuego que se precipita, envuelto en llamas, dejando tras de sí una cola deslumbrante y brillante. El rugido de sus motores rompe el silencio, ensordeciendo todo alrededor, sacudiendo el aire hasta lo más profundo, penetrando cada célula del cuerpo. Es el regreso del cohete colosal y futurista de SpaceX, como salido de las fantasías más audaces. El cielo se estremece con su poder, la tierra tiembla bajo su energía primordial, mientras esta ave de acero, que pesa cientos de toneladas, comienza su desaceleración. Como un dios ancestral que desciende del cielo a la tierra, empieza a reducir su velocidad. Lenta, majestuosamente, con una gracia casi irreal, esta mole, colmada de tecnología y ambición, aterriza, realizando un aterrizaje vertical perfecto. Piensen en ello. Este milagro tecnológico que hace poco solo existía en las páginas de novelas de ciencia ficción, en los sueños más audaces de escritores y científicos, hoy se ha convertido en una realidad cotidiana, la carta de presentación de nuestra era, un símbolo de las posibilidades ilimitadas de la mente humana. Es un monumento viviente a la audacia humana sin límites, a su inquebrantable anhelo de nuevos horizontes, a la exploración del espacio, y el apogeo del ingenio de la ingeniería, que ha alcanzado alturas sin precedentes. Pero, ¿qué hay detrás de este triunfo? ¿Cuál es su verdadero costo y cuáles son sus raíces? ¿Y saben quién está al mando de este logro sin precedentes y asombroso? ¿Quién lidera esta nueva era de logros humanos? Elon Musk. El hombre cuya compañía insignia de vehículos eléctricos lleva orgullosamente el nombre de aquel profeta olvidado, de aquel genio que se fue en la pobreza y el olvido. Tesla. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿Un capricho del destino? ¿Un guiño juguetón de la historia?
¿O acaso se esconde aquí la más profunda ironía del destino, una conexión compleja, casi mística, que trasciende la comprensión ordinaria? O incluso quizás un cierto designio, un significado sagrado que conecta estas dos grandes vidas a través de los siglos? Dos genios. Dos mundos, separados por el tiempo, pero unidos por un hilo común de sueños audaces. Uno, cuya penetrante mirada veía el futuro como un libro abierto, su mente, como una bola de cristal, predecía tecnologías que aparecerían solo décadas después. El segundo, quien las materializa, transformando los sueños más audaces e increíbles en una realidad tangible y efervescente, cambiando el mundo ante nuestros ojos. Los separa un siglo entero, casi 100 años de desarrollo y conmociones ininterrumpidos, pero los une una pasión común, casi obsesiva y devoradora, por la electricidad, por las innovaciones revolucionarias, por un deseo vehemente e incontenible de transformar el mundo hasta hacerlo irreconocible, haciéndolo mejor, más eficiente, más rápido. Y aquí, en el corazón de esta historia, se nos presenta un agudo y casi ardiente enigma histórico que atraviesa cada uno de nuestros pensamientos, obligándonos a reflexionar sobre los principios fundamentales de la existencia. ¿Cómo fue que uno, que anticipó el futuro y dotó al mundo de cientos de ideas innovadoras, terminó sus días en el olvido y la pobreza como un errante mendigo olvidado por todos? Y el otro, apoyándose en tecnologías que él mismo no inventó, pero que se convirtieron en la piedra angular de sus imperios, pudo ascender a la cima y convertirse en el hombre más rico del planeta, el señor de los billones? ¿Cuál es su diferencia fundamental? ¿Qué fue esa línea invisible que dividió sus destinos de manera tan radical? Para desentrañar este fascinante dilema, para tocar el misterio que llamaremos el código de la riqueza, esa fórmula invisible del éxito, nos sumergiremos en el pasado. En aquella época en que la electricidad no era solo energía, no una necesidad doméstica común que damos por sentada, sino una magia auténtica y deslumbrante, incomprensible y atractiva, que prometía tanto oportunidades sin precedentes para el desarrollo de la humanidad como peligros mortales para aquellos que osaran jugar con ella. ¿Están listos para este vertiginoso viaje a través del tiempo y las ideas? Comenzaremos nuestra investigación, por supuesto, con Nikola Tesla. Con el hombre cuyo nombre hoy está envuelto en un denso halo de mito, una profunda tragedia y un sinfín de silencios y enigmas, como un misterio sin resolver esperando su momento. Era el año 1856. La pequeña y pintoresca aldea de Smiljan, en lo que hoy es Croacia, inmersa en verdor y silencio. En la familia del sacerdote ortodoxo Milutin Tesla y su esposa Georgina nace un niño, Nikola. Desde la infancia muestra una mente extraordinaria, casi mística, asombrando a quienes lo rodean con su perspicacia y su percepción única del mundo. Su cerebro funcionaba diferente al de todos los demás, como si estuviera sintonizado a otra frecuencia, más alta. Poseía una memoria fenomenal, literalmente fotográfica. Podía absorber libros enteros, página tras página, y cuadros complejos, y luego reproducirlos en su mente con el más mínimo y asombroso detalle, como hologramas vivientes. Esto le permitía aprender a una velocidad increíble, adelantándose años a sus compañeros. Sus años escolares estuvieron marcados no solo por brillantes éxitos en sus estudios, donde resolvía sin dificultad las tareas más complejas, sino también por asombrosos destellos de inspiración, visiones vívidas, casi alucinatorias, que le llegaban repentinamente, como revelaciones. Él mismo las describiría más tarde como experimentos mentales, una capacidad única para construir y perfeccionar dispositivos complejos íntegramente en su imaginación. Imaginen la escena. En su cabeza, como en una pantalla holográfica, surgían máquinas completas y totalmente funcionales, trabajando con el más mínimo detalle, con cada tornillo y engranaje en su lugar, mucho antes de plasmarlas en papel, haciendo los primeros bocetos. Esto no era simplemente una rica imaginación, era una capacidad única y sobrenatural para ver, modelar y probar las ideas de ingeniería más complejas directamente en su propia mente, sin un solo plano o prototipo. ¿Cómo sería vivir en un mundo que nadie más ve, ser el único testigo de estas fantásticas construcciones mentales? Esto lo hacía a la vez genial y ajeno a la gente común, creando a su alrededor un halo de misterio e incomprensión. Estudió ciencias en el Instituto Politécnico de Graz, donde asombraba a los profesores con sus preguntas y su capacidad para ver fallos en los sistemas establecidos.
y luego en la Universidad de Praga, donde profundizó sus conocimientos. Y ya entonces su genio comenzó a brillar, desafiando los paradigmas científicos establecidos y poniendo en tela de juicio dogmas obsoletos. El joven Tesla ardía en sueños de grandes logros, de cómo sus descubrimientos, como una varita mágica, cambiarían la vida de millones de personas, aligerarían su arduo trabajo, llevarían luz y calor a cada hogar, incluso al más remoto, a los rincones más inaccesibles del planeta, haciendo la vida más cómoda y progresiva. Se veía a sí mismo como un libertador de la humanidad de la oscuridad y el trabajo manual, el profeta de una nueva era eléctrica. Y así, en el fatídico año 1884, con apenas 4 centavos en el bolsillo, esas últimas migajas de dinero y una carta de recomendación que destilaba grandeza, de Charles Batchelor, su antiguo jefe, Nikola Tesla, pisó suelo americano, en la bulliciosa y rápidamente desarrollada Nueva York. La carta no iba dirigida a cualquiera, sino al mismísimo Thomas Edison, símbolo viviente de la inventiva y el espíritu empresarial estadounidense de la época. Y las palabras en ella eran como una profecía, la promesa de un gran futuro. Conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El segundo es este joven. Una presentación poderosísima, ¿verdad? Prometía un comienzo vertiginoso, un reconocimiento instantáneo y perspectivas brillantes. Pero, ¿fue así realmente? ¿O la historia le tenía preparadas a Tesla pruebas muy diferentes? El inicio de su colaboración con Edison fue, como era de esperar, prometedor. Parecía que 2 titanes de la ciencia, 2 genios, unirían sus mentes y esfuerzos para crear el futuro juntos. Tesla, lleno de entusiasmo, se sumergió de lleno en la mejora de los generadores de corriente continua de Edison y pronto logró resultados sorprendentes, proponiendo soluciones que podrían haber ahorrado a la compañía de Edison enormes cantidades de dinero. La leyenda cuenta que Edison incluso le prometió a Tesla $50,000 por completar con éxito esta tarea, una suma colosal para la época. Pero su colaboración resultó, lamentablemente, efímera y rápidamente empañada por conflictos irreconciliables, casi ideológicos, divergencias fundamentales que no pudieron ser resueltas. Edison, la encarnación del inventor pragmático que siempre veía en sus descubrimientos un potencial beneficio comercial y un hombre de negocios implacable, era un defensor inquebrantable de la corriente continua, CC. Para él, ya era un sistema establecido, aunque imperfecto, pero lo principal, rentable, en el que se habían invertido enormes recursos y esfuerzos. Renunciar a él significaría sufrir pérdidas financieras colosales. Tesla, en cambio, un verdadero visionario, cuya mirada trascendía horizontes, yendo más allá del beneficio inmediato, veía el futuro exclusivamente en la corriente alterna, CA. Esta era significativamente más eficiente para transmitir energía a distancias colosales, lo cual era críticamente importante para la electrificación de ciudades y países enteros. La corriente alterna prometía una auténtica revolución en el suministro eléctrico global, haciéndolo accesible y económico. Esto no era simplemente una discrepancia técnica, no. Era una confrontación ideológica, técnica e incluso filosófica fundamental. Un choque de titanes que pasó a la historia como la implacable Guerra de las Corrientes, una encarnizada batalla por el futuro de la electricidad. Y Edison, para desacreditar la corriente alterna a toda costa y proteger sus colosales inversiones, organizó demostraciones públicas que rayaban en la barbarie y el sadismo más sofisticados. Impactaba al público, electrocutaba animales, desde perros callejeros recogidos en las calles hasta enormes elefantes comprados en circos, intentando convencer a la aterrorizada opinión pública de la peligrosidad mortal e ineludible de la corriente alterna, ignorando por completo sus evidentes ventajas técnicas y su potencial. Esta campaña cruel y sin escrúpulos obtuvo una amplia cobertura en la prensa y dejó durante mucho tiempo en la mente de la gente el miedo a la corriente de Tesla. Menuda campaña. Esta se convirtió en una de las primeras guerras de relaciones públicas a gran escala y sin principios en la historia, cuyo objetivo no era promocionar un producto propio, sino destruir totalmente la reputación de un competidor, demonizar cualquier alternativa. ¿Hasta dónde están dispuestas las personas a llegar por dinero y poder para mantener sus posiciones y ganancias? Tesla, impulsado exclusivamente por ideales científicos puros y humanistas elevados, se concentraba únicamente en la eficiencia y la difusión más amplia posible de sus inventos.
Se negaba rotundamente a rebajarse a participar en este juego sucio y deshonesto, donde la ética y la moral eran sacrificadas en aras del beneficio comercial. Creía ingenuamente que las grandes ideas se abrirían camino por sí mismas, que su valor era evidente y no necesitaba marketing agresivo, intrigas políticas ni propaganda sucia. El pensamiento puro e inmaculado, en su opinión, debía prevalecer por sí mismo, por la fuerza de su evidencia y superioridad. Pero, ¿y si el mundo funciona de otra manera? ¿Y si en el mundo real la fuerza de una idea no siempre vence a la del dinero y la influencia? Su genio, como un volcán iracundo, dio origen a toda una pléyade de descubrimientos deslumbrantes que, aún hoy, un siglo y medio después, forman la base invisible pero sólida de toda nuestra civilización moderna. El sistema de corriente alterna polifásica, desarrollado por Tesla, se convirtió en la piedra angular sobre la que se asienta toda la energía moderna. Imagínense, sin sus inventos, es imposible concebir el funcionamiento de ninguna central eléctrica, ya sea térmica, nuclear o hidroeléctrica, de ningún transformador que modifique el voltaje para la transmisión de energía, de ni una sola línea de transmisión de electricidad de varios kilómetros que hoy alimentan nuestros hogares, oficinas, fábricas y ciudades enteras, de forma silenciosa e ininterrumpida. Fue un descubrimiento verdaderamente revolucionario, que cambió el mundo. Él le regaló al mundo el motor asíncrono, que hoy pulsa en millones de dispositivos industriales y domésticos en todo el planeta, desde sus neveras y lavadoras hasta gigantescas máquinas industriales, cintas transportadoras y elevadores, proporcionando movimiento mecánico con una eficiencia sin precedentes. Increíble, pero es un hecho innegable. Tesla no solo predijo, sino que demostró visualmente los principios de la comunicación por radio mucho antes que Marconi, utilizando su famosa bobina de Tesla para transmitir señales a distancias significativas, aunque las disputas de patentes se prolongaron durante décadas agonizantes, empañando su vida. Fue solo en el fatídico año 1943, ya después de su muerte, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, por fin, aunque póstumamente, reconoció la prioridad de Tesla en la invención de la radio, dándole el debido crédito. Qué victoria tan amarga, después de tantos años, cuando el propio inventor ya no podía disfrutar del triunfo. Sus trabajos pioneros en el control remoto, demostrados con una pequeña embarcación en el Madison Square Garden, sentaron las bases invisibles de los drones modernos, los sistemas automatizados y la robótica, cuyos asombrosos logros hoy observamos en persona, controlando máquinas a distancia. Tesla experimentó con la transmisión inalámbrica de energía, soñando audazmente con un mundo donde la electricidad sería accesible para todos, sin un solo cable, libre como el aire que respiramos, sin necesidad de pagar por cada pizca de energía. Predijo la aparición de los teléfonos móviles, Internet inalámbrico y los sistemas globales de comunicación por satélite décadas antes de su materialización real, describiendo un mundo donde la información se transmitiría instantáneamente por el éter. Esto no es solo una previsión, es puro shock. Es una profecía que se hizo realidad un siglo más tarde. En sus laboratorios experimentales, como en la fragua secreta del propio futuro, nacían prototipos de tecnologías que se adelantaron a su tiempo por decenas de años, y a veces por siglos enteros. Su grandiosa visión del sistema mundial, una red global capaz de transmitir energía e información por todo el planeta, anticipó la propia concepción de la red de información global a la que hoy estamos tan acostumbrados, dándola por sentada, desde la comunicación por satélite hasta Internet. Tesla no era simplemente un ingeniero, era un profeta, cuyas ideas se extendían mucho más allá de los estrechos límites del beneficio comercial o la ganancia momentánea. Sus derechos de patente constituían un auténtico tesoro, capaz de hacerlo inmensamente rico, uno de los hombres más acaudalados de su época. Pero tan a menudo renunciaba a ellos, sacrificándolos en aras del avance de la idea misma por el bien común, creyendo en su valor supremo, o debido a una catastrófica falta de perspicacia comercial, al no querer o simplemente no saber cómo transformar la genialidad más pura, en oro contante y sonante, en un negocio estable y rentable. ¿Por qué actuaba así? Quizás consideraba que las grandes ideas no debían privatizarse, que pertenecían a toda la humanidad. Fue precisamente esta fatídica incapacidad o reticencia fundamental para monetizar sus asombrosos descubrimientos lo que lo diferenció de otros pilares de la industrialización, haciéndolo increíblemente vulnerable ante la implacable economía de mercado.
no solo se enfrentaba a un sistema, sino a un conjunto despiadado de poderosísimos intereses económicos y políticos que no podían permitir la aparición de energía gratuita. Thomas Edison fue solo el primer presagio de esto, demostrando un agudo contraste entre la invención pura y cristalina y el negocio pragmático, frío y calculador, que siempre busca la ventaja. El verdadero antagonista, la encarnación del sistema omnímodo, con su lógica de ganancias implacable e inquebrantable, fue el legendario banquero J. P. Morgan. Morgan no era solo un financiero, era un verdadero titán de su época, cuyas decisiones, como terremotos, determinaban el destino de industrias enteras, economías e incluso naciones. Su imperio financiero se extendía sobre ferrocarriles, la industria siderúrgica, bancos, transporte marítimo, compañías telefónicas. Fue el arquitecto indiscutible del capitalismo estadounidense, creando gigantescos monopolios y controlando férreamente todos los flujos de dinero, recursos e información. Financió numerosos proyectos industriales de gran envergadura, convirtiéndose en su principal inversor, pero siempre, siempre con el objetivo de obtener el máximo beneficio y un control absoluto y total sobre cada nueva tecnología, sobre cada nuevo mercado. No era un filántropo, era un negociante brillante, pero despiadado. Fue a este Morgan omnipotente, a este hombre cuya palabra valía más que el oro, a quien Tesla se dirigió en busca de financiación para su proyecto más ambicioso, más grandioso, y como resultó, el más fatídico: la Torre Wardenclyffe. Esta torre colosal, que se alzaba en Long Island, diseñada al estilo de la arquitectura futurista y que alcanzaba la altura de un edificio de 18 pisos, estaba destinada a convertirse en el corazón palpitante de su sistema mundial. Su objetivo: nada más y nada menos que la transmisión inalámbrica de energía eléctrica e información a todo el mundo, como un gigantesco transmisor de radio invisible que alimentaría todo el planeta, proporcionando conexión y energía global sin cables. Fantástico, ¿verdad? Era un proyecto que podría haber cambiado para siempre la civilización humana. Tesla veía en Wardenclyffe no solo una tecnología, sino un camino hacia el acceso gratuito y universal a la energía para toda la humanidad, hacia una era nueva, más justa y abundante. Sincera y profundamente, creía que la energía debía ser un bien común e inalienable, como el aire que respiramos, que no se podía vender ni restringir. Imaginaba un mundo donde cada persona, independientemente de su posición, tendría acceso a energía limpia. Morgan, siendo un hombre increíblemente perspicaz y previsor, capaz de ver potencial donde otros solo veían locura, inicialmente estaba, sin duda, intrigado por esta idea vertiginosa y futurista. Invirtió fondos considerables y sustanciales en el proyecto, comprendiendo que podría ser el próximo gran avance. Sin embargo, no le interesaba la caridad ni la ilustración universal, sino únicamente la posibilidad de monopolizar y monetizar sin restricciones esta nueva y revolucionaria tecnología, convirtiéndola en una fuente inagotable de ganancias. Veía en ella un nuevo mercado que podía controlar por completo. Y entonces llegó el momento clave y fatídico. El momento de la verdad que decidió el destino de Wardenclyffe y del propio Tesla. Cuando Morgan le hizo a Tesla una pregunta directa, implacable, como un golpe de daga. ¿Y dónde pondremos el contador, señor Tesla? Esta pregunta, que resonó como un eco en el enorme despacho de Morgan, no fue solo una cuestión técnica, sino una sentencia filosófica. Esa pregunta, como un rayo fulgurante, disipó la neblina de las ilusiones, revelando el abismo insondable entre la visión elevada y altruista de Tesla y el pragmatismo frío y calculador de Morgan. Tesla, un visionario de la abundancia, que soñaba con un mundo donde la energía fluyera como un río, accesible a todos, simplemente no podía proporcionar un método para contabilizar comercialmente la energía gratuita transmitida por el aire. Para él, la idea misma de cobrar por un recurso tan básico era antinatural. Creía fervientemente en la abundancia y la accesibilidad universal, sin cobrar por lo que, en su opinión, era un don inalienable de la naturaleza, disponible para todos. ¿Y qué de Morgan, el tiburón del capitalismo? Morgan, como un verdadero y depredador capitalista, no veía ni una sola pizca de beneficio en un sistema que no se podía controlar, no se podía fraccionar y vender. Comprendió al instante. La energía gratuita de Tesla socavaría todo el modelo financiero existente, meticulosamente construido, basado en la venta de recursos, en el control total sobre los flujos de energía, información y todo tipo de recursos.
Esto era absoluta y completamente inaceptable. Destruía los cimientos de su poder y de todo el sistema que él había ayudado a crear. Era una amenaza para su imperio, y no podía permitirlo. La decisión de Morgan de detener la financiación de Wardenclyffe se convirtió en la sentencia de muerte del sueño de Tesla. No fue simplemente la interrupción de un proyecto debido a dificultades técnicas, sino una verdadera condena de todo el sistema financiero, un rechazo categórico a una idea que amenazaba sus cimientos más fundamentales. Este era el punto crucial e implacable. La torre Wardenclyffe nunca fue terminada. Su majestuosa pero mutilada estructura se erigió durante muchos años sobre Long Island como un monumento fantasmal a un sueño incumplido, como un símbolo mudo de la derrota del genio puro frente al capital omnipotente. Fue un monumento a un futuro no realizado, un recordatorio de que incluso las ideas más brillantes pueden ser sepultadas bajo el peso de los intereses financieros. Posteriormente, con cínico pragmatismo, fue demolida para vender su metal durante la Primera Guerra Mundial, transformando un símbolo del futuro en materia prima para la guerra. Esto se convirtió en el colapso final, cruel y simbólico, el último acto de una tragedia que consolidó el olvido de Tesla. Este episodio condenó a Tesla a décadas de olvido, a penurias económicas agonizantes y al lento y público ocaso de su otrora brillante fama. Él, por supuesto, siguió inventando. Su mente incansable no conocía el descanso, pero sus ideas se volvían cada vez más esotéricas, cada vez más alejadas de la realidad de la mayoría, y ya no encontraban apoyo, financiación ni comprensión. Su genio se retiró a la sombra, permaneciendo desconocido e incomprendido por su época. Tesla, a pesar de su genialidad sin precedentes y deslumbrante, nunca logró desentrañar el código de la riqueza de su época. Simplemente no comprendía el lenguaje de los negocios, el marketing y el control financiero, prefiriendo volar en el mundo de las ideas puras y la investigación científica ilimitada, donde no había lugar para libros de contabilidad e informes financieros. Su tragedia radicó en que no solo estaba demasiado adelantado a su tiempo, previendo lo que solo sería realidad siglos después, sino que también era demasiado ingenuo con respecto a la naturaleza humana misma, donde incluso las ideas más revolucionarias necesitan una justificación financiera sólida como el hormigón, un modelo de negocio rentable, para materializarse. ¿No es esta una lección relevante incluso hoy, cuando las innovaciones deben ser no solo geniales, sino también comercialmente viables? Ahora, a través de décadas de olvido y vertiginosas revoluciones tecnológicas, avancemos casi 100 años en el futuro, a una época completamente diferente y trepidante, donde la velocidad de los cambios asombra la imaginación. Cuando un nuevo e increíble actor emerge en la escena mundial, cuyo nombre ya resuena por todo el planeta. Su nombre es Elon Musk. Y él, al parecer, aborda la solución de los mismos problemas fundamentales que atormentaron a Tesla: energía, transporte, comunicaciones, pero con un enfoque radical y fundamentalmente distinto, con otro conjunto de herramientas y otra comprensión del mundo. Musk, nacido en Sudáfrica en 1971, desde temprana edad mostró no solo aptitudes, sino un genio innato para la programación y el emprendimiento. Vio oportunidades ilimitadas donde otros se topaban con complejidades insuperables, donde otros solo veían callejones sin salida. Su meteórico ascenso a la cima comenzó con empresas de software como Zip2, que proporcionaba contenido a medios de comunicación y fue vendida por una impresionante suma de $307 millones. Luego siguió PayPal, un sistema de pago verdaderamente revolucionario que cambió la forma de realizar transacciones en línea y fue vendido a eBay por la colosal cifra de $1.500 millones. Esto fue solo el despegue, la primera fase de su vertiginoso ascenso. Estos tempranos y asombrosos éxitos le proporcionaron no solo un capital colosal, sino también una experiencia invaluable y curtida para la realización de proyectos mucho más ambiciosos y audaces que los demás consideraban pura locura, fantasías desconectadas de la realidad. Aprendió a construir empresas, a atraer inversiones y, lo más importante, a vender el futuro. Musk, al igual que Tesla, está obsesionado con la misma idea, casi maníaca: cambiar el mundo para mejor, hacerlo más tecnológico y, sobre todo, sostenible, preparando a la humanidad para los desafíos del futuro. Pero su enfoque es radical y fundamentalmente diferente.
Crea empresas que resuelven problemas globales, a veces existenciales, que enfrenta toda la humanidad: el cambio climático, la exploración espacial, el desarrollo de la inteligencia artificial, pero lo hace con una comprensión profunda y quirúrgicamente precisa del sistema financiero moderno y sus leyes inquebrantables, con la maestría de un estratega financiero. Su compañía Tesla Inc., no se dedica simplemente a los vehículos eléctricos, sino a toda una nueva filosofía de transporte basada en fuentes de energía renovables, energía solar y potentes sistemas de almacenamiento de energía. Es un abordaje directo y audaz del mismo problema de la energía que Tesla intentó resolver desesperadamente hace un siglo, pero con un vector completamente distinto. Los vehículos eléctricos de Musk no son solo medios de transporte, son una parte integral de un nuevo ecosistema autosuficiente que funciona con fuentes renovables y está destinada a minimizar la huella de carbono. Los paneles solares Solar Roof y las baterías Powerwall buscan hacer que cada hogar sea energéticamente independiente, creando un ciclo cerrado de producción y consumo de energía. Así, Musk no ofrece energía gratuita, sino energía verde y gestionable, por la que los consumidores no solo están dispuestos, sino que ansían pagar. Porque es cómoda, eficiente, tecnológica y, lo que es igualmente importante, increíblemente prestigiosa, un símbolo de estatus y de preocupación por el planeta. ¿Notan la diferencia en el enfoque? No solo vende un producto, sino un estilo de vida. Resuelve el problema del transporte creando vehículos eléctricos que no solo superan, sino que literalmente arrebatan la palma a sus contrapartes de gasolina en todos los parámetros imaginables: velocidad, dinámica, seguridad, tecnología. SpaceX no se dedica simplemente a la exploración espacial, sino que ofrece soluciones revolucionarias y disruptivas para la industria de cohetes, haciendo los lanzamientos más baratos y accesibles que nunca gracias a los cohetes reutilizables. Y su constelación de satélites Starlink está diseñada para proporcionar Internet de alta velocidad global y ultra rápido, resolviendo el problema de las comunicaciones, tal como soñó Tesla con su sistema mundial. Son las brillantes encarnaciones modernas de la comunicación inalámbrica que el gran científico soñaba, pero ahora están comercializadas, escaladas a niveles increíbles y, lo más importante, generan miles de millones de dólares en ganancias, creando fortunas colosales. La diferencia fundamental y clave de Musk con Tesla es su artefacto, su nueva y letal arma en la lucha por el futuro. No se trata solo de destacadas innovaciones tecnológicas, ni solo del genio puro de la invención, sino también de un dominio magistral y virtuoso del sistema financiero, sus leyes y reglas. Musk no es solo un ingeniero genial y un visionario perspicaz, sino también un vendedor brillante y un showman con mayúsculas, capaz de crear a su alrededor y el de sus empresas un halo fascinante de algo más que un mero negocio seco. Vende un sueño empaquetado en tecnología, vende inspiración y fe en el futuro. Comprende a la perfección cómo generar un frenesí de expectación alrededor de sus productos, cómo atraer inversiones como un imán de los fondos más grandes y de particulares, y cómo mantener la atención del público, convirtiendo cada una de sus presentaciones en un evento de magnitud mundial, planetaria, que se discute en todos los rincones del globo. Su capacidad para utilizar virtuosamente las redes sociales, realizar presentaciones asombrosas con elementos de espectáculo dramático y gestionar magistralmente la narrativa, moldeando la opinión pública, es simplemente sin precedentes. Juega según las reglas del mundo mediático, utilizándolas con la máxima eficacia. Musk es un virtuoso de la estrategia financiera, capaz de atraer capital de riesgo en las etapas más tempranas, de gestionar magistralmente las acciones, realizando OPVs exitosas y obteniendo los contratos gubernamentales más ventajosos, por ejemplo, de la NASA. Aprendió la principal y dura lección de la tragedia de Tesla: para cambiar el mundo no basta con inventar genialmente el futuro. Hay que encontrar la manera de venderlo, integrarlo impecablemente en el sistema económico existente, y, lo más importante, hacerlo rentable. De lo contrario, corre el riesgo de quedarse en un bonito sueño en papel. ¿No es así como funciona nuestro mundo, donde las innovaciones deben ser no solo geniales, sino también comercialmente exitosas para sobrevivir y desarrollarse? A diferencia de Tesla, Musk construye metódicamente ecosistemas cerrados e inexpugnables, donde los productos de sus empresas se complementan idealmente, creando una poderosa sinergia y manteniendo firmemente al cliente en su órbita, haciéndolo dependiente de todo el sistema.
Por ejemplo, los propietarios de vehículos eléctricos Tesla también pueden usar paneles solares Solar Roof y baterías Powerwall, creando una infraestructura energética unificada. Controla férrea e implacablemente cada aspecto de su negocio, desde la producción hasta la distribución y el servicio, desde el desarrollo de software hasta la construcción de motores de cohetes, sin dejar a los competidores la menor oportunidad ni un solo rincón libre en el mercado. Sus modelos de negocio están meticulosamente pensados hasta el más mínimo detalle para obtener el máximo beneficio y un aumento explosivo de la capitalización de mercado. Musk no solo crea productos, sino que también forma un verdadero culto alrededor de sus empresas, atrayendo legiones de clientes e inversores leales, dispuestos a seguirlo hasta el fin del mundo, a creer en su visión y a apoyar sus iniciativas. Él, sin duda, no teme arriesgarse y experimentar, pero cada riesgo se calcula con precisión quirúrgica desde la perspectiva del beneficio potencial y la estrategia a largo plazo. La historia de Elon Musk es una historia deslumbrante de éxito, construida sobre innovaciones revolucionarias, una capitalización virtuosa y una rápida escalabilidad global. Es la historia de un hombre que no solo aprendió a jugar según las reglas, sino que las reformuló audazmente, creando sus propias reglas de juego, más dinámicas y agresivas, imponiendo un nuevo ritmo a todo el mundo de la tecnología y los negocios. Nos acercamos al veredicto, a una lección cuyo precio es $1 billón, una lección que se extrae de los dos destinos tan diferentes de estos dos genios, separados por un siglo entero, pero unidos por un mismo y gran sueño de un futuro mejor y más tecnológico para la humanidad. Nikola Tesla murió, dejando tras de sí solo montañas de facturas impagadas y esperanzas destrozadas, como perdido en un mundo que no pudo comprenderlo. Sus patentes, ese tesoro intelectual, a menudo pasaban a otros para salvar sus empresas que se hundían o simplemente para promover aquellas ideas en las que tan sincera y fanáticamente creía, considerándolas su deber hacia la humanidad. Creía fervientemente que las grandes ideas por sí mismas encontrarían el camino hacia el mundo, que su valor era evidente y no necesitaba protección agresiva, promoción obsesiva, ni una lucha despiadada por los mercados. Esta fe ingenua, pero noble, lamentablemente, lo llevó a la ruina financiera total y, en última instancia, a un amargo olvido, a una vida que terminó en pobreza y soledad. Elon Musk, en cambio, construye imperios enteros basados en innovaciones propias y ajenas, creando metódicamente ecosistemas cerrados e interconectados que generan ingresos estables y garantizan un control absoluto sobre los mercados. Controla férrea e inquebrantablemente la propiedad intelectual y cada aspecto de su negocio, desde el desarrollo y la producción hasta las ventas y el servicio postventa. No solo inventa, monetiza virtuosamente las invenciones, transformándolas en una fuente inagotable de riqueza colosal, en un flujo de ganancias estable y en constante crecimiento. El valor total de las empresas de Elon Musk asciende a billones de dólares, convirtiéndolo en una de las personas más ricas e influyentes del mundo, cuya influencia se extiende mucho más allá de los negocios. Esta colosal y vertiginosa diferencia en el resultado financiero no es simplemente suerte o casualidad, es una dura lección directa que Musk aprendió de la tragedia de Tesla. ¿Cuál es esta lección, esta quinta esencia del éxito en el mundo moderno? La lección es que, en el mundo moderno, la genialidad más pura, incluso la más deslumbrante e innovadora, debe ser impecablemente empaquetada en un modelo de negocio eficiente y sostenible. Sin viabilidad financiera, incluso las ideas más revolucionarias e innovadoras están condenadas a un lento olvido. O, lo que es aún más terrible, a ser apropiadas por quienes saben sacarles provecho sin piedad, sin crear nada ellos mismos, solo utilizando los logros ajenos. Una idea sin realización es solo un sueño. Y aquí, al final, surge una pregunta filosófica crucial que debemos hacernos al reflexionar sobre el futuro. Elon Musk es la reencarnación del Tesla visionario que, por fin, logró vencer al sistema, haciendo que las grandes ideas no solo fueran reales, sino fabulosamente rentables, demostrando que un genio puede ser rico. ¿O es la reencarnación de sus implacables enemigos? Edison y Morgan, un capitalista brillante pero frío que solo aprendió a empaquetar y vender perfectamente los sueños ajenos, transformándolos en sus propios billones, sin crear nada nuevo, solo monetizando lo existente. ¿Dónde está esa delgada línea entre el creador y el capitalista, entre el profeta y el vendedor? Esta pregunta, como un eco, permanece abierta,
obligándonos a reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza del genio, el significado de la riqueza y los verdaderos caminos del progreso humano, que a menudo avanza no solo por la ciencia pura, sino también por el cálculo comercial. La influencia de Tesla en el mundo es innegable y eterna. Sus ideas formaron la base misma de todo lo que poseemos hoy. Pero su destino personal es una amarga advertencia para cualquier inventor puro e ingenuo que ignora las realidades económicas. Al mismo tiempo, el fenómeno de Musk nos muestra que el siglo XXI exige del genio no solo ideas innovadoras, sino también un dominio absoluto en su comercialización, en la capacidad de integrarlas sin problemas y de forma rentable en las duras realidades de la economía de mercado, donde sobrevive el más fuerte. Nos convertimos en testigos de la fascinante evolución del capitalismo y el complejo papel del innovador en él, donde el sistema financiero actúa tanto como una poderosísima herramienta para materializar las ideas más audaces, como una prueba de supervivencia despiadada de la que depende si el mundo llegará a ver esas ideas. La historia de estos dos genios es como un espejo pulido en el que se refleja nuestra propia comprensión del éxito, del valor verdadero y de lo que dejamos tras de nosotros. Ambos aspiraron a grandes metas, a la transformación total del mundo, pero sus caminos resultaron diametralmente opuestos, al igual que sus asombrosos resultados. Quizás el verdadero código de la riqueza no reside solo en la chispa de la genialidad, no solo en la iluminación, sino en la virtuosa capacidad de adaptarse a las reglas del juego, que cambia constante e implacablemente, exigiendo flexibilidad y pragmatismo. O quizás se encuentra en la audaz habilidad de reescribir esas reglas, transformando los sueños más puros y elevados en ingresos tangibles y estables, en enormes corporaciones y fortunas incalculables. ¿Cuál es su respuesta a esta pregunta eterna que se presenta a todo aquel que desea crear y prosperar? Los dejamos a solas con esta pregunta profunda y punzante, invitándolos a ustedes mismos, basándose en lo escuchado, a evaluar su legado y su colosal contribución a la civilización. ¿Qué futuro estamos construyendo hoy? ¿El que soñaba Tesla, un mundo de energía gratuita y comunicaciones libres, o el que Musk materializa virtuosamente, un mundo de soluciones de pago pero altamente tecnológicas y eficientes? La comprensión del código de la riqueza, en el contexto de estas dos grandes vidas, abre nuevos horizontes para todo aquel que aspira a cambiar el mundo, que no solo quiere soñar sino también materializar, y a aceptar esta lección, sea cual sea. Exploren este dilema, profundicen en cada detalle de sus apasionantes historias para encontrar su propio y único camino hacia la consecución de la grandeza. Acepten este desafío y comiencen a construir su personal e invaluable lección del billón hoy mismo, comprendiendo todas las facetas del genio y el capital, su interacción y su fuerza.